Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, más macabros, atroces, mediáticos, terroríficos y sanguinarios de la historia de la humanidad. Y con esa equivocación del intro, sean bienvenidos al episodio 149, el tercer episodio del 2026. Recuerden que este año empezamos fuertes, fuimos un poco likes cuando fue el caso de Amber Hagerman, pero regresamos a algo más fuerte. ¿Y por qué? Porque esto, para que sepan qué tan fuerte, vayamos al continente oceánico, a Oceanía, donde, y precisamente en Australia, ya que Australia es conocida por ser el sexto país más grande del mundo y por tener una fauna única en el mundo. Sin embargo, como en todo país, tiene sus historias de crímenes reales. Hoy les hablaré sobre cómo los prejuicios pueden llevar a un grupo de personas a llevar a cabo uno de los casos más aterradores de Australia. Este es el caso de los asesinatos de Snowtown. Sí, un caso que hace mucho escuché y que por fin llega a crímenes atroces. Pero, pues, ¿quieren saber qué pasó en este caso? Bueno, todo se lo será resuelto a continuación. Pero, antes de comenzar, un poco antes de hablar de los crímenes en sí, primero conozcamos qué es Snowtown, que para desilusión mía no tiene nada que ver con la nieve, a pesar de que se llama Snowtown, ya que la ciudad de Snowtown está ubicada en el centro norte de Australia meridional, a 145 kilómetros al norte de Adelaida, en las principales rutas ferroviarias y viales entre Adelaida y Perth. La autopista Augusta y la línea ferroviaria Adelaida-Puerto Augusta. La ciudad se encuentra a 103 metros de altitud y recibe un promedio de 389 milímetros de lluvia al año. Ubicada en lo que se describe como el cinturón de trigo, la economía local de Snowtown se basa principalmente en cultivo de cereales. Otras industrias primarias incluyen el cultivo de lana, la ganadería y la extracción de sal en las cercanas salinas del lago Bumbunga. Snowtown es un centro de servicios para el área local y que proporciona diversos servicios esenciales para el distrito, así como las automovilistas, el Augusta Highway, la sección de la Highway 1 que pasa por la ciudad. En 2008, Truss Power completó la primera etapa del parque eólico Snowtown de 47 turbinas, en las cordilleras de Barunga y Hummock, justo al oeste de Snowtown. Las turbinas eólicas tienen una altura de 110 metros desde el suelo hasta la punta del ala superior. El parque eólico Snowtown 2 es uno de los parques eólicos más modernos de Australia. Este parque eólico produce suficiente electricidad para 180,000 hogares del sur de Australia. El parque eólico Snowtown 2 de 270 MW se puso en marcha en octubre del 2014 con una producción promedio de 877 GWh de electricidad al año. Hasta aquí todo normal, es como una ciudad normal. Pero tristemente esta ciudad sería un terrible escenario para los peores crímenes cometidos en el país oceánico. Estos crímenes no fueron cometidos por más de una sola persona y ahora les voy a contar sobre cada uno de los involucrados en estos asesinatos. Empezando por John Justin Bunting, quien nació el 4 de septiembre del 1966, fue descubierto como el líder de los perpetradores. Cuando tenía 8 años, Bunting fue golpeado y agredido sexualmente por el hermano mayor de un amigo. Se dice que disfrutaba de las armas, la fotografía y la anatomía, y llegó a desarrollar un fuerte odio hacia los pedófilos y los homosexuales. A los 22 años, Bunting trabajaba en un matadero
y según se dice, se jactaba de sacrificar animales, dijeron que era lo que más disfrutaba. Bunning se mudó a una casa en Salzburg North en el 91 y se hizo amigo de sus vecinos Haydn y Wagner. Y aquí luego está Robert Joe Wagner, nacido el 28 de noviembre del 71. Se hizo amigo de Bunting en el 91 y Bunting animó a Wagner a colaborar en diversos asesinatos. Luego está James Spyridon Blasowski, quien nació el 24 de diciembre, una nochebuena de 1979. Junto con su madre y su hermanastro, vivía con Bunting y gradualmente se vio involucrado en la participación de los asesinatos. Blasowski, de 19 años, ayudó a torturar y a matar a su propio hermanastro, Troy Jody, y a su hermanastro, David Johnson. En 2001 confesó 4 asesinatos, incluido el de Johnson, y se convirtió en testigo clave para la corona. Los detalles que proporcionó respaldados por otras pruebas ayudaron a condenar a Bunting y Wagner. Blasowski fue sentenciado en 2002 a un mínimo de 28 años y permaneció aislado en una prisión no identificada de Australia Meridional. A principios de agosto del 2025, o sea, el año pasado, se anunció que Blasowski obtendría libertad condicional, pero esta decisión fue revocada en una revisión posterior. Está también Elizabeth Harvey, la madre de Blasowski, también estaba al tanto de los asesinatos y con el apoyo de Bunting colaboró en uno de ellos. Tras la detención de Bunting, Wagner, Blasowski y Haydn falleció de cáncer. Luego está Mark Ray Haydn, quien nació el 4 de diciembre de 1958. Fue socio de Bunting y fue inicialmente objeto de orden de supresión o disposiciones legales que prohibían la publicación y por lo tanto no pudo ser identificado como nada más que un presunto autor. En enero de 1999 supuestamente alquiló el edificio abandonado del Banco Estatal de Snowtown. Un jurado no llegó a un acuerdo sobre los asesinatos de la esposa de Haydn, Elizabeth, y de Troy Jody. Los cargos del asesinato no se volvieron a juzgar cuando Haydn se declaró culpable de ayudar a los asesinos a deshacerse de los cuerpos de Elizabeth y Jody. Luego está Jody Elliot, hermana de Elizabeth. Era una mujer de inteligencia inferior a la media que se había enamorado perdidamente de Bunting. Para recibir su pensión de seguridad social, se hizo pasar por Susan Allen, una antigua conocida de Bunting fallecida. Frederick Brooks, hijo de Elliot, y fue posteriormente asesinada por el grupo. Ahora bien, ¿cómo elegían estos a sus víctimas? Las víctimas fueron elegidas por Bunting por infracciones imaginarias. Algunas fueron asesinadas porque Bunting sospechaba que eran pedófilos, basándose en pruebas endebles o rumores. Otras fueron asesinadas debido a su aversión por las personas obesas, los drogadictos o por ser homosexuales. La mayoría de las víctimas eran amigos o conocidos de al menos un miembro del grupo de Bunting. Algunas eran familiares que ocasionalmente compartían vivienda con uno de los asesinos. Algunas se hicieron amigas por un corto tiempo y se unieron al grupo como blancos fáciles para Bunting. Kevin Howell, psiquiatra forense del Hospital Broad Damour del Reino Unido, creía que el comportamiento de Bunting sugería su falta de emociones y capacidad para empatizar con sus víctimas, como todo asesino en serie. Esto demostraba que Bunting era un asesino psicópata que obtenía satisfacción controlando a sus víctimas. Sus víctimas eran obligadas a llamar a Bunting Dios, amo, inspector, jefe y señor. Durante los asesinatos, Bunting había creado un muro de araña de roca en la pared de una habitación de invitados de su casa. El diagrama creado con notas de papel e hilo era una red interconectada de nombres de personas que Bunting solo sospechaba de que eran pedófilos y homosexuales. Bunting seleccionaba un nombre del muro y lo llamaba y amenazaba. Los datos bancarios de la seguridad social de las víctimas se obtenían a menudo para que los asesinos o sus cómplices pudieran hacerse pasar por ellas
tras su muerte y seguir cobrando sus pensiones o prestaciones sociales. Aunque se recaudó un total de $97,200 australianos de esta manera, no se cree que el fraude a la seguridad social fuera el motivo principal de los asesinatos. El último asesinato de David Johnson se llevó a cabo en un edificio bancario de Snowtown, después de que los barriles que contenían la mayoría de los restos de las víctimas fueran trasladados allí para su almacenamiento. Las víctimas fueron 12 en total, y ahorita les voy a decir quiénes fueron. La primera víctima fue Clinton Douglas Tracy, de 20 años. Fue asesinado a golpes con una pala en la sala de estar de Booting en Salisbury, Australia Meridional, tras ser invitado a una fiesta social el 31 de agosto de 1992. Booting acusó a Tracy de ser de pedófilo y se refirió a él en conversaciones posteriores a su asesinato como Happy Pants. Tracy fue encontrado enterrado 2 años después de su asesinato en una tumba poco profunda, el 16 de agosto del 94 en Lower Light, Australia Meridional. En 1997, Tracy protagonizó 2 episodios del programa de televisión australiano Australia's Most Wanted. Booting vio un episodio del programa con Blazaski y su madre y se jactó, cito, "es obra mía". Y le reveló a Blazaski que había asesinado a Tracy mientras vivía en Waterloo Corner Road, Salisbury, y que se deshizo del cuerpo de Tracy en Lower Light con la ayuda de Wagner y Vanessa Lane. La segunda víctima, conocida, fue de Ray Alan Peters David, de 26 años. Era un hombre con discapacidad intelectual que en 1993 tuvo una relación sexual con Susan Allen, la exnovia de Booting. Como los nietos de Susan alegaron que Davis había hecho acercamientos sexuales a ellos, la relación llegó a su fin. Sin embargo, siguieron siendo amigos y justo antes de que él desapareciera, David residía en una caravana que estaba estacionada detrás de la casa de Susan. El 26 de diciembre de 1995, la hija de Allen, Annette Cannon, observó a Booting y a Allen limpiando la caravana de Davis. Booting luego le admitió a Blazaski que había matado a Davis el 25 de diciembre de 1995. Relató cómo la propia madre de Blazaski y esposa de Booting, Elizabeth Harvey, habían apuñalado a Davis en la pierna justo antes de que su amigo común, Robert Wagner, estrangulara al hombre hasta dejarlo inconsciente con cables de arranque. En su testimonio ante el tribunal, Blazaski declaró que, según la versión de Booting y Wagner cargaron el cuerpo inconsciente de Davis en un maletero de un Holden Torana, condujeron durante 90 minutos hasta la residencia en la ciudad de Bacara, Australia Meridional. Luego arrojaron a David a una bañera y procedieron a golpearlo en los genitales con la punta de un palo, lo que resultó en su muerte. El 26 de mayo del 99, el cuerpo de Davis fue encontrado en una tumba rellenada por Booting y Wagner con ladrillos, tierra y hormigón en una propiedad anteriormente ocupada por Booting en Salisbury, Australia Meridional. Las cámaras de seguridad captaron a Booting accediendo a la cuenta de Davis en varios bancos en varias ocasiones entre enero y abril del 99. Otra víctima fue Susan Allen, de 47 años, que fue encontrada enterrada en la casa de Booting en Salisbury North el 23 de mayo de 1999, envuelta en 11 bolsas de plástico diferentes. Booting ocultó su muerte y continuó cobrando su pensión, reclamando un total de $17,000 australianos. Booting afirmó haber muerto de un infarto, aunque las autoridades sospechan de que fue asesinada cuando su relación con Booting se deterioró. La fiscalía retiró los cargos de asesinato por la muerte de Allen por falta de pruebas y los autores fueron juzgados pero no declarados culpables debido a un jurado indeciso. Su caso nunca se volvió a juzgar, tristemente. Luego está el caso de Michelle Gardiner, de 19 años. Era una mujer transgénero australiana que vivía en la residencia de Nicole Zurita, prima de la esposa de Wagner. Gardiner se presentó como mujer y Booting se refirió a ella como, cito, la mayor homosexual.
Poco antes de su desaparición en septiembre de 1997, Gardiner jugaba con los hijos de Wagner en el jardín delantero de su casa. Gardiner agarró a uno de los niños y le tapó la boca con la mano. Wagner presenció el incidente y se enfureció. Bunting y Wagner llevaron a Gardiner a Murray Bridge, Australia Meridional, donde la estrangularon en un cobertizo, obligándola a ponerse de pie cada vez que se desplomaba. Wagner y Bunting organizaron un robo a la casa de Gardiner, robando algunas pertenencias de su Rita y convenciéndola de que Gardiner les había robado para pagar una cirugía de reasignación de género. El cuerpo de Gardiner permaneció en un barril en el cobertizo hasta que lo trasladaron a la bóveda del banco de Snowtown, donde fue encontrado el 20 de mayo de 1999. Su oreja derecha estaba cubierta con un nudo corredizo de una cuerda que rodeaba su cuello. Le habían amputado el pie izquierdo para poder cerrar la tapa del barril. ¡Qué horror! Luego está Vanessa Lane, de 42 años. Era la expareja de Wagner. Lane tenía una relación con Wagner cuando Bunting se mudó por primera vez a Salisbury North y los conoció en 1991. Bunting le había aceptado a Lane en su círculo de amigos porque le mantenía informado de las actividades de los pedófilos locales. Después de que Lane fuera acusado de abusar sexualmente de un niño local, la casa de Lane y Wagner en Brigham Road fue atacada con bombas incendiarias y Wagner abandonó a Lane. Thomas Eugenio Trevelyan, que fue su próxima víctima, con quien Lane tenía una relación, se mudó con Lane en abril del 97. Según Lane, el asesinato de Tresice la dejó traumatizada. Le contó a su madre y a la exnovia de Bunting sobre el incidente, y cuando interrogaron a Bunting sobre las declaraciones de Lane, él confirmó que eran precisas. Trevelyan también le dijo a Bunting que Lane había estado abusando sexualmente de él. El 17 de octubre del 97, Bunting, Wagner y Trevelyan recogieron a Lane y, siguiendo órdenes de Bunting, Lane llamó y agredió verbalmente a su madre, quien podía oír a Trevelyan de fondo indicándole qué decir. Tras decirle a su madre que se mudaba a Queensland y que no querían saber nada más de ella, colgó. Torturaron a Lane para obtener información sobre sus cuentas bancarias, aplastándole el dedo del pie con alicates. Lane fue estrangulada. Bunting tomó el control del vehículo de Lane y reclamó sus prestaciones sociales. El 20 de mayo del 99, la policía encontró el cuerpo desmembrado de Lane en un barril de la bóveda del banco de Snowtown, junto con el cuerpo de Gardiner. Luego está, obviamente, Thomas Eugenio Trevelyan. La última pareja de Lane, de 18 años, sufría de esquizofrenia paranoide, lo que le hacía creer que era soldado, por lo que siempre vestía uniforme militar. De abril a octubre del 97, Trevelyan convivió con Lane durante 5 meses, ayudó a Bunting y a Wagner a matar. El 4 de noviembre del 97, el hijo de la novia de Wagner jugaba con un perro cuando Trevelyan comenzó a perseguirlo con la intención de matarlo con su cuchillo. Lo que detuvieron, pero esa tarde Bunting le contó a otros que Trevelyan había empezado a perder la cabeza y que sería una carga para ellos. El 5 de noviembre, Bunting y Wagner llevaron a Trevelyan a Kersbrook, en las colinas de Adelaida. Lo obligaron a apoyarse en una caja y le colocaron una soga al cuello. Al día siguiente, Trevelyan fue encontrado colgado de un árbol en Humbung Scrub. Dado su historial de intentos de suicidio, el forense determinó que Trevelyan se había suicidado, cosa que no era cierto. Luego está Kevin Allen Porter, amigo de Blazewski, de 29 años. Era un esquizofrénico diagnosticado que había pasado muchos años en instituciones mentales. Tras la muerte de su madre, se mudó a Adelaida desde Victoria en el 97, donde conoció a Blazewski y se mudó con él. Cuando Blazewski, como Porter, eran adictos a la heroína. Después de que Bunting, Elizabeth Harvey y sus hijos, incluyendo a Blazewski, se mudaron a Murray Bridge a finales del 97,
Porter también se mudó con ellos. Bunting se refiere a Porter como un desperdicio que ya no merecía vivir. Bunting se pinchó con una aguja usada que Porter había dejado en el sofá de su sala de estar y decidió que él debía ser la siguiente víctima. Porter estaba durmiendo en su automóvil estacionado en la propiedad de Bunting cuando Bunting y Wagner lo atacaron. Cuando Porter despertó, logró apuñalar a Bunting en la mano con un destornillador antes de ser dominado y estrangulado. El cuerpo de Porter fue exhibido a Blazinski antes de ser depositado en un barril para su eliminación. Y como los demás cuerpos, el cuerpo de Porter fue encontrado el 20 de mayo del 99. Luego está la otra víctima, Troy Judy, de 21 años, era medio hermano de Blazinski. Bueno, me entendieron. Blazinski le había confesado previamente a Bunting que Judy había abusado sexualmente de él cuando tenía 13 años. Bunting y Wagner despertaron a Blazinski mientras dormía en su cama y dijeron que iban a matar a Judy. Golpearon a Judy mientras dormía en la cama y luego Blazinski lo esposaron mientras los demás lo ataban. Luego sacaron a Judy de la cama a la fuerza y lo obligaron a ir al baño, donde lo golpearon una vez más y le exigieron su información financiera. Bunting usó alicates para aplastarle los dedos de los pies a Judy mientras lo obligaba a repetir una serie de números, palabras y oraciones que había grabado. Judy fue asesinado por estrangulamiento. Bunting creó mensajes de Judy y posteriormente de víctimas posteriores para informar a sus amigos que se marcharían usando las grabaciones. Su cuerpo fue encontrado el 20 de mayo del 99. O sea, literalmente les obligaban a decir que tenían que decir. Luego está el caso de Frederick Robert Brooks, de 18 años. Era hijo de Judy Elliott, hermana de la esposa de Haydn. Elliott se había mudado a Australia Meridional a finales del 97 para estar cerca de su hermana. Bunting se obsesionó con la idea de que Brooks tocaba a chicas jóvenes y repetía repetidamente que algo tenía que pasarle. En septiembre del 98, Brooks fue notificado de su ingreso en los cadetes de la Fuerza Aérea Australiana y fue invitado a una fiesta con Bunting, Wagner y Blazinski, Wagner y Bunting torturaron a Brooks en una bañera y al igual que con víctimas anteriores lo esposaron y le pusieron esposas en los pulgares. Le introdujeron cigarros encendidos en los oídos y la nariz y una bengala encendida en la uretra. ¡Ay! Luego lo obligaron a hablar a una grabadora revelando su información bancaria. Le inyectaron lejía con una jeringa en los testículos que estaban conectados a un Variac enviando impulsos eléctricos por todo el cuerpo. Le aplastaron los dedos de los pies con unas tenazas antes de que se ahogara con la mordaza. El cuerpo de Brooks fue encontrado en un barril en el banco de Snowtown el 20 de mayo del 99. Luego está Gary O'Dwyer, D-W-Y-R, de 29 años, que era vecino de Bunting y padecía una discapacidad física y mental. Bunting lo llamaba maricón repentinamente. En octubre del 98, Bunting solicitó la ayuda de Blazinski para obtener detalles pertinentes sobre la situación financiera de O'Dwyer y si tenía familia. Los ingresos de O'Dwyer por discapacidad se consideraron un objetivo financiero. Ante la insistencia de Bunting, Blazinski organizó con O'Dwyer una reunión con un par de amigos, o sea, Bunting, Wagner y Blazinski, en Francis Street, Murray Bridge, para tomar una copa con él. Bunting se propuso emborrachar a O'Dwyer y tras aproximadamente 15 o 20 minutos, Wagner lo agarró del cuello y lo torturó durante varias horas. El cuerpo de O'Dwyer fue llevado a la casa de Haydn, donde fue colocado en un barril. El 20 de mayo del 99, el cuerpo de O'Dwyer fue encontrado en la bóveda del banco de Snowtown. Elizabeth Haydn, de 37 años, era la esposa de Mark Haydn y tía de Frederick Brooks. Haydn le informó a Bunting que había informado a su esposa sobre los asesinatos.
Butin detestaba a Elizabeth y advirtió a Blazaski que ella era un problema porque estaba al tanto de los asesinatos. Wagner tenía sentimientos similares hacia Elizabeth, considerando a la esposa de Haydon una prostituta y una delincuente. El 21 de noviembre del 98, Butin y Wagner llegaron a su residencia. Su esposo e hijos habían salido esa noche. Elizabeth fue arrastrada al baño, torturada y luego asesinada. Le dejaron una cuerda alrededor del cuello y le colocaron una mordaza en la boca. Supuestamente más tarde ese día, cuando a su esposo le mostraron sus restos, este se rió. El cuerpo de Elizabeth fue colocado en un barril y el 20 de mayo del 99 el cuerpo de Haydon fue encontrado en la bóveda del banco de Snowtown. Luego está David Johnson, de 24 años, era hermanastro de Blazaski. A Butin no le gustaba Johnson porque era muy exigente con su higiene y apariencia y con frecuencia se refería a él como yuppie y maricón. Butin empezó a hablar de atrapar a Johnson y le sugirió a Blazaski que encontrara la manera de llevarlo al banco en Snowtown. El 9 de mayo de 1999, Blazaski le dijo a Johnson que había una computadora en venta en Snowtown y accedió a acompañarlo a comprarla. Fue dominado en cuanto entró al edificio. Johnson fue la única víctima mortal en Snowtown y su cuerpo fue encontrado el 20 de mayo de 1999. Butin y Wagner frieron y se comieron un trozo de la carne de Johnson. Al decir que estos eran los asesinatos de Snowtown, se refiere a que fueron los cuerpos encontrados en Snowtown. Este último, que fue el de David Johnson, fue el único que mataron en Snowtown. Inicialmente el cuerpo de Clinton Tisey fue encontrado en Lower Light en el 94, aunque en ese momento no se estableció ninguna conexión con Butin. De igual manera, la muerte de Thomas Trevelyan en 97 se trató inicialmente como suicidio, como ya les conté. Fueron las investigaciones policiales sobre la desaparición de Elizabeth Haydon las que finalmente los llevaron a Snowtown. Y el 20 de mayo del 99, la policía australiana meridional encontró los restos de 8 víctimas en 6 barriles de plástico en una bóveda de un banco en desuso. Por esta razón, los asesinatos se denominaron asesinatos de cadáveres en barriles. Se cree que los cuerpos estuvieron retenidos en varios lugares de Australia meridional antes de ser trasladados a Snowtown en el 99. La fiscalía cree que los asesinos trasladaron los cuerpos tras enterarse de la investigación policial en curso. 2 cuerpos más fueron encontrados enterrados en el patio trasero de la casa de Butin en Adelaida. Posteriormente, el 21 de mayo del 99, la policía arrestó y acusó a Butin, Wagner y a Mark Haydon por los asesinatos. Blazaski fue arrestado posteriormente. El 26 de mayo del 99, en el momento del arresto, Blazaski vivía en la casa de Butin. El juicio de Butin y Wagner duró casi 12 meses, el más largo de la historia de Australia del Sur. En diciembre del 2003, Butin fue declarado culpable de 8 asesinatos y Wagner de 10, de los cuales solo había confesado 3. Blazaski se declaró culpable de 4 de los asesinatos. En 2004, Haydon fue declarado culpable de 5 cargos de complicidad en los asesinatos, de los cuales admitió 2. El jurado no llegó a una decisión sobre 2 cargos de asesinato contra Haydon y otro cargo de complicidad en el asesinato, ante lo cual la fiscal principal Wendy Abram indicó que solicitará un nuevo juicio de esos cargos. El cargo final contra Butin y Wagner, el de asesinar a Allen, fue retirado el 7 de mayo del 2007 cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto. El juez Brian Ross Martin determinó que Butin era el cabecilla y lo condenó a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Wagner fue condenada a 10 cadenas perpetuas consecutivas en las mismas condiciones y en su comparecencia declaró que desde el banquillo, cito, los pedófilos estaban haciendo cosas terribles a los niños. Las autoridades no hicieron nada al respecto. Decidí actuar. Tomé la medida. Gracias. Blazaski fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas en un periodo de 26 años sin libertad condicional.
y Haydon a 25 años con un periodo de 18 años sin libertad condicional. Más de 250 órdenes de supresión impidieron la publicación de los detalles de este caso, por lo que no sabemos mucho de este caso y la información fue muy limitada para la investigación. A principios del 2011, un juez levantó las órdenes restantes en respuesta a una solicitud de los productores de la película Snowtown, que ya les hablaré más adelante. Una dramatización que describe los asesinatos y los acontecimientos que condujeron a ellos. En febrero del 2024, Haydon obtuvo libertad condicional tras el reconocimiento de su excelente comportamiento en prisión por parte de las autoridades. Fue liberado en abril y residía en el centro de preliminares de Adelaida en Northfield como parte de las condiciones de su libertad condicional. Salió del centro en mayo del 2024. En agosto del 25, el año pasado, Blazanski obtuvo la libertad condicional tras 26 años de prisión. Las autoridades tienen 60 días para apelar su libertad condicional. La notoriedad de los asesinatos han generado un impulso económico gracias a la llegada de turistas a Snowtown, pero ha creado un estigma duradero. The Age informó en 2011 que Snowtown quedaría estigmatizada para siempre debido a su asociación con los asesinatos. A medida que el género de crímenes reales se ha popularizado, Snowtown se ha vuelto cada vez más conocido. Como siempre pasa cuando un pueblo, un edificio o una casa es conocida por un asesinato, como pasa con la casa de los asesinatos del padre y la madrastra de Lizzie Borden, que ahora es un hotel, como pasó con el edificio donde vivía Dahmer, con el hotel Ambassador donde Dahmer mató a una de sus primeras víctimas, como la casa de Amityville, como el edificio donde estuvo Lee Harvey Oswald el día que mató a Kennedy, o el motel donde fue asesinado Martin Luther King, y en fin, miles y un cosas. Cuando pasa una cosa de eso, luego los estigmatiza y pasa esto. Poco después del descubrimiento de los cuerpos en Snowtown, la comunidad debatió cambiar el nombre a Rosetown, pero no se tomaron medidas adicionales. En 2012, una tienda de Snowtown vendía recuerdos de los asesinatos, aprovechando la desafortunada notoriedad de Snowtown. Como pasa, ya luego he dicho que a veces la mercancía sobre asesinos en serie es muy, muy dudosa, sobre todo porque existe una marca que hace muñequitos sobre asesinos en serie. Yo la verdad nunca compraría nada de eso. O como pasa en Colombia, que casi siempre hay mercancía sobre Pablo Escobar. Hay quienes les gusta, pero hay veces que eso no está muy bien. Bueno, a menos que se venda eso y se le dé una digamos, no sé, que se mocharan con las víctimas de él. La casa en Salisbury North, donde Butting vivió y enterró 2 cuerpos, fue demolida por su propietario, el South Australian Hosting Trust. La otra propiedad en Murray Bridge ya se vendió. El banco, con una casa adosada de 4 habitaciones, se subastó en febrero del 2012, pero solo alcanzó la mitad de su precio inicial de $200,000. Tras una jornada de puertas abiertas que recaudó $700 para fines benéficos mediante el cobro de una entrada, la propiedad se vendió ese mismo año, el 27 de septiembre, por poco más de $185,000. Los nuevos propietarios tenían la intención de vivir en la casa mientras gestionaban un negocio desde el banco. Se instaló una placa en memoria de las víctimas. Y como cada caso de crimen, se ha adaptado a películas, capítulos de televisión, música, libros, documentales y episodios de podcast, como este. La película Snowtown, también conocida como The Snowtown Murders, una película basada en los asesinatos, se estrenó en Australia el 19 de mayo del 2011. Que lo más curioso, utilizaron a personas locales, no actores famosos. El primer episodio de la tercera temporada de Crímenes que estremecieron a Australia, titulada Snowtown, los asesinatos de los cadáveres en barriles,
estrenada el 18 de febrero del 2018, y el episodio 9 de la primera temporada de investigación criminal Australia titulada Snowtown, Cadáveres en los Barriles, estrenada en 2005. El comediante australiano Eddie Perfect compuso una canción de demostración para Snowtown The Musical, que se proyectaría en los premios Inside Film del 2011 que él mismo presentaba. La canción, como saben, no se emitió. Jason Wally y Lindsay McDougall de la banda punk Friends Out Rock formaron una banda acústica de corta duración llamada Left Retreat Brothers, lanzando un álbum en 2005 que contenía la canción There's Not Town Like Snowtown. Los libros que detallan los crímenes incluyen Matar por placer, la historia definitiva de los asesinatos de Snowtown de David Marshall, Todas las cosas brillantes y hermosas, Asesinato en la ciudad de la luz de Susan Mitchell, Asesinatos en Snowtown, la verdadera historia detrás de los asesinatos de los barriles de Andrew McGarry, Snowtown, los asesinatos en barriles, la espeluznante historia de los peores asesinatos en serie de Australia, de Jeremy Putney, y el mamut libro de New CSI 31 nuevas investigaciones de escenas de crímenes en la vida real de Nigel Cawthorne. Ciudad del Mar, que es la serie 1 de episodio 2, que es un episodio que se estrenó el 16 de septiembre del 2018. Los podcasts de crímenes reales de Cassie Field, en un episodio llamado Caso 19 Snowtown, que se estrenó el 14 de mayo del 2016, y el último podcast a la izquierda, episodios 570 a episodios 572, Los asesinatos de Snowtown, partes 1 y 3, del 20 de abril al 11 de mayo del 2024. Y este que es el episodio 149 de Crímenes Atroces, estrenada en este 2026. Y este fue el caso de los asesinatos de Snowtown. ¿Qué tal les pareció este episodio? ¿Ya conocían este caso? ¿No lo conocían? O algunas veces sí, o a veces no. Pero bueno. Y como saben, Australia no está extenso de tener asesinos en serie. De hecho, existen varios otros asesinos en serie, incluyendo Ipad Milat y su sobrino, quien de ellos hablaré en futuros episodios. Por lo tanto, los invito a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ya recordé que mi imagen no sale en YouTube. Hasta la próxima. Muchas, pero muchísimas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.